medio viven, lo cual obviamente, imagínense, o sea, no tienen acceso a agua, no tienen acceso a ningún tipo de protección, están tratando de buscar las alternativas para poder cruzar y además vienen cansados de todo un periplo de cruzar países para poder llegar a la frontera y se encuentran con las olas de calor. Obviamente son personas en un alto sentido de vulnerabilidad. Y entonces esto, bueno, no solo puede causar muertes, sino también muchos problemas de salud que a veces el sistema tampoco está listo para poder enfrentarlos. Las inundaciones causan diversas enfermedades, lesiones y muertes, pero también la proliferación de vectores como dengue y malaria. Por ejemplo, cuando vienen las lluvias intensas, lo que hace la lluvia es barre con absolutamente todo. Pero en el momento que la lluvia se va retirando, van dejando charcos, y esos charcos van a ser los creadores de vectores. Entonces muchas veces los problemas de enfermedades transmitidas por vector no se ven inmediatamente, sino tiene que cubrir un plazo para que empiece a aparecer. Por eso, por ejemplo, el sector salud tiene que trabajar muy cercanamente con entomoparasitólogos, ¿sí? O sea, personas, entomólogos, biólogos que son expertos en insectos, ¿no? Que son los entomólogos, pero que además trabajan los insectos que transmiten enfermedades. O sea, son personas muy especializadas con las que hay que trabajar cercanamente, pero que además ellos mismos tienen que trabajar en las zonas en donde se da esta transmisión para ver qué está sucediendo. Género y eventos de cambio climático. La mortalidad a causa de eventos extremos, incluyendo sequías, inundaciones, y de otro tipo, tormentas, es mayor entre las mujeres que los hombres. Sin embargo, puede existir una diferencia regional. Hay muchos estudios en Asia, qué pasa con las mujeres ante este tipo de eventos. En América Latina, para quien se interese, prácticamente hay casi nada, ¿sí? O sea, sabemos que por cuestiones culturales la mujer tiene ciertos roles, pero cómo se ve afectada su salud, hay muy poca información. De hecho, para quien le interese, tengo un libro que publicamos hace varios años del Programa Universitario de Cambio Climático, que es sobre género y cambio climático en diferentes aspectos, y junto con otras dos colegas escribimos el capítulo de salud. Y prácticamente todo lo que había es de información internacional, bueno, de fuera del país, tanto de Asia, en algunas partes en Europa, pero de México, de América Latina se encontró muy poco. Se sabe que la mortalidad media es mayor en mujeres que en hombres y a menor edad, y por tres condiciones. Una, no sabe nadar, ¿no? La mayoría de las veces estas mujeres no aprendieron a nadar, por un lado, pero por otro lado, y esto tiene que ver mucho con Asia, ¿no? Las normas sociales. Las normas sociales, en el caso de Asia, son estas grandes vestimentas, ¿no? Faldas largas y unas blusas elaboradas, de tal manera que si se meten al agua con eso, bueno, pues obviamente se hunden, ¿no? Y además, si no saben nadar, entonces hay toda una serie de condiciones que lo propician. Y la discriminación en el salvamento, y esto es dolorosísimo. Cuando pasó lo del tsunami, se entrevistó a un hombre que lloraba, y estaba con un niño y lloraba y decía que lo que pasó es que cuando llega el tsunami, con un brazo agarró a su niño y con el otro brazo agarró a la niña, pero que llegó un momento en que ya no podía sostenerse y tuvo que soltar a alguien. Soltó a la niña, obviamente, porque el valor social de las niñas en las sociedades orientales, no solamente ahí, pero en la mayoría de las sociedades orientales, ustedes saben que su valor prácticamente es nulo. El problema es que durante un evento extremo, si muere la mujer, es más probable que sus niños fallezcan, porque ya no va a tener cuidado materno. Entonces es un problema social que está concatenado a otros impactos en la sociedad. Y también hay una menor expectativa de vida en las mujeres después de los desastres. Pero una cosa muy importante es qué pasa con los hombres, ¿no? Y eso, yo estoy en el grupo de género y siempre les digo, bueno, ¿qué pasa con los hombres? O sea, el género no nada más somos las mujeres. Y entonces yo les digo, vean las fotos, por ejemplo, después de un evento extremo, ¿sí? O incluso hasta de un terremoto. ¿Qué pasa con el hombre? Véanlo sentado afuera de su casa. Le digo, bueno, yo trabajo aparte del lenguaje corporal. Y entonces véanlo así, hecho como conchita y viendo hacia abajo, en una total actitud de abatimiento. ¿Por qué? Pues porque el hombre durante generaciones se le ha dicho que tiene que ser el proveedor de casa, tiene que ser exitoso, tiene que ser el que responda por su familia, el que la cuide, y de repente se encuentra
no sabemos si perdió a algún familiar, pero se quedó sin casa, o se quedó sin milpa, sin su producción, sin sus animales, ¿no? De cualquier tipo, y ahora ¿qué va a hacer? Entonces esto, por ejemplo, se estudia en Australia y se estudia en Nueva Zelanda, cómo esas situaciones propician suicidio en los hombres. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, no usted Argentina, le estoy hablando de la experiencia de México, ¿no? O sea, el hombre no llora, el hombre no se queja, el hombre no expresa emociones, ¿no? O sea, si yo veo llorar a mi marido, así como que digo, o sea, lo abrazo, le digo algo, que le digo, o sea, sí me explico, y eso que, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque les cuesta, por educación, o sea, entonces, esto hace que finalmente muchos hombres exploten. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa salida emocional sana para poder expresarse. ¿Sí? Se vale llorar, se vale sentirse mal, se vale gritar, lo que sea se vale. O sea, hay que expresar las emociones que no se expresan enferman, más tarde que temprano. Entonces el hombre que sufre una contingencia de este tipo, ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Se han hecho estudios que ante un evento extremo van más niños a las áreas de emergencia por haber sido golpeados. ¿Por qué? Pues porque los padres, ante el evento extremo, con todo lo que esto representó, sacan esa violencia, ese enojo, esa frustración y golpean a los niños. Entonces hay muchas formas de expresión y yo creo que este es un tema que es muy poco atendido. Y ahora vamos a ver qué pasa en su país. Esta información la mayoría la saqué de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que es responsabilidad de cada gobierno hacer una comunicación nacional en donde evalúa cómo están las medidas de mitigación, o sea, para disminuir los gases de efecto invernadero por un lado, y cómo se establecen las medidas de adaptación, en este caso de salud, para poder enfrentar este mismo tipo de cambios. Y algunas otras referencias que encontré al respecto. Entonces, según Camiloni, en 2018, entre 1960 y 2010, la temperatura del país aumentó 0.5 grados centígrados en la región centro-norte. Entonces, estamos hablando que fueron aproximadamente 50 años en donde aumentó 0.5 grados. Las temperaturas mínimas aumentaron aproximadamente 1 grado y las temperaturas máximas se redujeron prácticamente en la misma proporción durante ese periodo. En la Patagonia, el aumento de la temperatura fue mayor que en el resto del país, llegando algunas zonas a superar 1 grado centígrado. Y ustedes saben que los glaciares en la Patagonia son las manifestaciones más claras del cambio climático. A nivel estacional se ha encontrado que los veranos tienden a ser más prolongados y los inviernos más moderados. Se ha identificado una disminución en la ocurrencia de heladas y un incremento en las olas de calor, y yo creo que todos lo han sentido en un momento dado. Mayores precipitaciones dieron lugar al corrimiento de la frontera agropecuaria, incorporando miles de hectáreas a usos agrícolas en la provincia de La Pampa, San Luis, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero. En las regiones de Cuyo y Comahue, los caudales de los ríos más importantes muestran una tendencia negativa. La Organización Meteorológica Mundial cada año publica una evaluación de los impactos de los eventos extremos en todos los países del mundo. Entonces, para 2017 reportó que en enero el calor se extendió hacia el este de la Patagonia Argentina. Puerto Madryn alcanzó 43 grados centígrados de temperatura, que fue la más alta registrada en esa zona sur. En julio el frío extremo afectó partes del país. Bariloche cayó a menos 25.4 grados centígrados, 4.3 grados por debajo de su récord anterior. Para también 2018 algunas regiones experimentaron condiciones de sequía, mientras que otras tuvieron inundaciones repentinas. El periodo más intenso fue de octubre de 2017 hasta marzo del año pasado. Las lluvias entre Río, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa estuvieron 43% por debajo del promedio. Mayo fue el mes más húmedo de la historia de Argentina. Las condiciones secas resultaron en grandes pérdidas para los cultivos de soja y maíz, con pérdidas agrícolas estimadas en casi 6.000 millones de dólares. Voy con la Tercera Comunicación Nacional. Quiero que ustedes se den cuenta de algo importante.
el cambio climático está siendo muy errático. Imagínense que es, no sé, analizar qué va a pasar en el futuro. Si muchas veces ni siquiera son capaces de decir con precisión cómo va a ser el clima de un día, ¿no es cierto? Y a la mera dijeron que iba a llover y no llueve, no vaticinaron lluvias y caen tormentas. Entonces, imagínense lo que es hacer un pronóstico a nivel de todo el planeta. Obviamente es muy complicado. Y esto también quiero hacer una acotación, o sea, muchas veces se habla de que de repente una época de frío como ahorita, ¿no? Dice, no, es que está haciendo frío como nunca. Pues no dijeron que hay aumento de la temperatura. Esto no es cierto, entonces el cambio climático no existe. Y lo que sucede es que por un lado son todos los escenarios y con base en las emisiones que los países dicen que arrojan, ¿no? Y entonces con base en esa información se corren modelos extraordinariamente sofisticados. Pero, ¿qué sucede? Que una cosa es lo que pasa en todo el planeta y otra cosa es lo que pasa a nivel regional o a nivel local. Entonces puede ser que un año sí tengan un aumento de la temperatura muy importante y otro año, por el contrario, en la época de frío tenga mucho frío. Pero entonces el clima como nosotros lo conocíamos empieza a ser totalmente errático y ya no es el mismo clima que nosotros esperaríamos. Todo eso tiene afectaciones en diversas partes del planeta, en recursos, en ecosistemas. Hay ecosistemas que responden de una manera, ecosistemas que responden de otra manera. Por eso es tan importante la investigación. Y por eso qué bueno que esta es una universidad, porque les estoy vendiendo la idea precisamente que necesitamos que todos nos involucremos. Tal vez alguien puede decir, bueno, ¿y qué importa que los desiertos se sequen más? O sea, no es, sí es importante. Porque si de repente vienen los vientos y el desierto está mucho más seco, a lo mejor esos vientos cambian de orientación y son capaces de llegar a una ciudad. Y entonces eso se suma a la contaminación atmosférica, ¿sí? Entonces, a lo que voy es cómo estos cambios ambientales pueden tener tales afectaciones que el sector salud va a identificar. ¿Qué va a pasar con la salud? De todos, o sea, porque aquí no es cuestión de que yo tengo aire acondicionado en mi casa y yo lo voy a padecer, sí, pero si de repente viene una lluvia tan intensa y te agarra en un paso de desnivel, que son estos que se construyen abajo de una avenida, ¿no? Y de repente ya no puedes circular y te puedes ahogar con todo y tu camioneta maravillosa, ¿no? ¿Cuántas veces sucede? Y ustedes lo pueden ver en Estados Unidos, que de repente llega una lluvia y arrasa con todo, ¿no? Con camionetas, con camiones y demás, y la gente muere ahí. Entonces, todos estamos expuestos. Todos somos vulnerables, en un sentido o en otro. Entonces, bueno, hablo de la tercera comunicación nacional en particular. La capacidad humana de adaptarse a las altas temperaturas podría verse excedida en algunas regiones. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante identificar esas regiones y ver qué se le ofrece a la ciudadanía para proteger su salud, pero también cómo fortalecemos los servicios de salud para poder atender este tipo de eventos. En algunas zonas norte del país las proyecciones indican aumentos de 3 a 7 grados centígrados hacia fines de siglo. El clima en la región subtropical de Argentina es propicio para la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores tales como mosquitos, flebotomos y bichucas, Teratoma infestans. Ustedes saben que es el vector del Chagas, y roedores. Las enfermedades transmisibles por estos agentes de las que hay información científica relacionada con el cambio climático aquí en Argentina es dengue, malaria y leishmaniasis. Con el aumento de la temperatura se espera una intensificación de la transmisión del dengue en las áreas endemoepidémicas actuales. Para 2030, la cantidad de habitantes en riesgo de contraer de enfermedad, o sea del dengue, podría triplicarse, mientras que a fines del siglo la población en riesgo sería casi 6 veces mayor que en la actualidad. Se estima que solamente 0.22% de los potenciales afectados contraería la enfermedad, pero aún así 1 de cada 5 sería importante. Se estima que en el futuro cercano la población en riesgo de malaria se mantendría como una fracción constante de la población total, o sea, entre el 9 y 11%, que no deja de ser también una condición de interés. Es probable que se expanda el área de la distribución del mosquito Anopheles arlingi, que es de la malaria, situación que requiere adecuada atención. Por eso es la diversidad de profesionales que tienen que participar en este tipo de trabajo. La abundancia de los vectores de leishmaniasis en el norte argentino muestra que algunos meses de verano hay una asociación positiva con la temperatura y en algún caso también con la humedad relativa. Tenemos que trabajar cercanamente con meteorólogos, que son los que hacen la evaluación climática.
y en abril la asociación es mayor con la humedad. Los impactos de eventos extremos asociados al clima son diversos, pueden llegar a ser muy graves y causar enfermedades y fallecimientos y lesiones. Las mujeres son más vulnerables a estos impactos en situaciones de precariedad. Esto sabemos, las mujeres pobres y si son indígenas, sus impactos son muchísimo más graves. Vamos rápidamente con adaptación. La adaptación biológica y social de salud va a variar, va a ser más difícil entre más varíe el clima. Por ejemplo, es muy importante que el sector salud tenga la capacidad de tener interlocución con otros sectores. Por ejemplo, pueden influir de manera positiva las decisiones en otros sectores. El ejemplo que da acá es, si se hay una revegetación de las cuencas hidrográficas, se puede mejorar la calidad del agua. Pero, por ejemplo, si se diseñan humedales urbanos para control de inundaciones, puede promover la cría de vectores. Entonces, por eso es muy importante que el sector salud esté pendiente de otras decisiones. La adaptación y mitigación con cobeneficios. Los cobeneficios son aquellos beneficios que se obtienen cuando se hace una medida para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen efectos positivos en salud. Por ejemplo, cuando se controlan las emisiones en cierto tipo de vehículos de transporte público, metiendo en una tecnología que no contamina, obviamente mejora la calidad del aire, pero también al mejorar la calidad del aire mejora la salud de las personas porque hay menos contaminantes atmosféricos. La OPS ha instrumentado talleres subregionales de salud, y con esto estoy cerrando, a través de planes nacionales de adaptación al cambio climático enfocados en este sector. Y en América Latina se han llevado a cabo 2 talleres, uno que fue en Centroamérica y el otro que fue en Sudamérica y que se llevó a cabo en marzo de 2018 en Buenos Aires. Ahí hubo la participación de los Ministerios de Salud y Ambiente de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y entonces aquí se analizó el proceso de estos planes nacionales de adaptación, analizaron los mecanismos de financiamiento y experiencias de Sudamérica con relación al cambio climático y salud por parte de los países que estuvieron ahí ya diciendo pues cómo están viendo esta situación. Se describió el marco operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima, que quiere decir aquellos tipos de construcciones hospitalarias, los diferentes tipos de servicios de salud que están en zonas vulnerables, que en un momento dado tendrán que ser fortalecidos para que ante una lluvia extrema, un huracán o ciertas condiciones no se vayan a quedar afectados y esto impacte en la atención de los individuos. Identificación de brechas y prioridades para la elaboración de proyectos, ejercicios para la elaboración de planes de trabajo. La idea es que cada país elabore su plan de trabajo para poder hacer adaptación en salud. Y los países se comprometieron a avanzar en el desarrollo de estos planes en el ámbito de la salud y la OPS es la agencia que da el apoyo de asesoría. La elaboración de planes habilita a países a acceder a distintos mecanismos de fondos internacionales vinculados a esta temática. De hecho, hoy en la mañana tuvimos una charla con el decano de la Facultad de Medicina en donde hablábamos precisamente que hay mucho financiamiento para cambio climático y es una oportunidad para, me imagino, fortalecer todo el trabajo de la universidad. En mayo de 2018, varias áreas del Ministerio de Salud de la Nación constituyeron la Mesa de Trabajo sobre Cambio Climático con miras a avanzar en este Plan Nacional de Desarrollo, que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. Y termino con esto. Bajo la coordinación de políticas socioambientales y con la presencia de las áreas de epidemiología, zoonosis, vectores y emergencias, la mesa buscó planificar distintas acciones para la adaptación al cambio climático. Entonces yo creo que de alguna manera el país está respondiendo a esto. O sea, nadie de los que trabajamos cambio climático nos enseñaron que era esto. Tuvimos que tener un proceso autodidacta y yo los invito a que ya actualmente hay muchas fuentes de información, hay cursos virtuales en cuestiones de salud, hay muchos elementos para poder trabajar y a lo mejor no les interesa necesariamente la parte de salud, pero les interesa otra área que a través de sus investigaciones pueden vincularse a través de tesis
o a través de investigaciones intersectoriales en la parte de salud. Y con esto me permito dar las gracias y le pasaría la voz a la doctora García.